Bienvenidos a todos a esta nueva actividad virtual de ARPEL. Antes de todo, quiero darles a todos una información práctica sobre la traducción simultánea, porque esta actividad tiene dos salas, una sala de español y una sala de inglés. Para los que necesitan inglés, van a encontrar abajo de su pantalla, de la interfaz de Zoom, un iconito de interpretación donde pueden acceder a la sala de español, porque uno de nuestros disertantes es de habla inglesa. For our English-speaking attendees, this activity is in English and in Spanish, so if you need simultaneous translation, you will find a world icon at the bottom of your screen. And you can access the English room because some of the one presentation will be in English and one presentation will be in Spanish. Volviendo al español, entonces esta actividad sobre ciberseguridad, nuevos estándares y sistemas OT es coorganizada entre ARPEL y API. Vamos a contar con dos presentaciones. La primera será hecha por Tom Aubuchon de Ethos Secure Consulting, que nos va a presentar la nueva revisión, la tercera edición del estándar API 1164 sobre ciberseguridad de inductos, que fue recientemente publicado. Luego tendremos una presentación de Mariano Quadrelli de Honeywell, que nos va a hablar de las problemáticas que afronta la industria en la implementación de un programa de ciberseguridad industrial, IT and OT. Luego de estas dos presentaciones tendremos una instancia de intercambio donde los participantes podrán hacer sus preguntas a través de la funcionalidad de Q&A que también encontrarán abajo de su pantalla en la interfaz de Zoom. Y al finalizar la actividad, cuando terminemos, les rogamos completar una encuesta de satisfacción que nos permite, bueno, mejorar y enfocar también y desarrollar otra actividad que sea de valor para nuestros socios. Ahora le voy a dar la palabra a Brian Allen de API, que les va a dar la bienvenida en nombre de la asociación. Brian. Thank you, Tifang. It is wonderful to be here co-hosting this webinar with ARPEL on cybersecurity within the oil and gas industry. API represents all segments of America's natural gas and oil industry, and our nearly 600 members produce and distribute the majority of America's energy. API was formed in 1919 as a standard-setting organization and has developed more than 800 standards to enhance operational environmental safety, efficiency, and sustainability. And although our focus is primarily domestic, in recent years, our work has expanded to include a growing international dimension. And today, API is recognized around the world for its broad range of programs, which includes API 1164, focusing on pipeline cybersecurity control systems. Like I said, we are very glad to be here representing API and 1164, and we hope that you enjoy today's webinar. Thank you. Now over to Irene. Irene. Buenos días a todos. En nombre de ARPEL, quiero agradecer en primer lugar a la API por esta actividad en conjunto. La verdad que es un honor para nosotros estar organizando este webinar en conjunto con el API. Una muestra del relacionamiento institucional que realizamos día a día desde la asociación. Voy a ser muy breve presentándoles rápidamente la asociación para aquellos que aún no la conocen.
ARPEL es la Asociación de Empresas de Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe. Fue fundada en el año 65 por empresas estatales de petróleo y gas. Hoy día agrupamos empresas operadoras y proveedoras de servicio, tanto públicas como privadas. Contamos con 25 empresas socias que operan en más de 30 países de la región. Nuestra visión es ser un referente regional en el fortalecimiento de la industria como proveedora de energía sostenible que contribuye a la transición energética. Nuestra misión es promover la integración, la excelencia operacional y el desarrollo sostenible de la industria de petróleo, gas y energía renovable en la región a través de la cooperación entre socios y de la colaboración con sus principales grupos de interés. Hoy día tenemos en ARPEL 4 lineamientos estratégicos: transiciones energéticas, gestión sostenible, relacionamiento con grupos de interés y excelencia operacional. Dentro de este último es que desarrollamos y concebimos esta actividad que hoy día nos congrega, ya que específicamente dentro de excelencia operacional el tema digitalización y ciberseguridad es uno de los temas hoy día más estratégicos y emergentes dentro del lineamiento. Tenemos un grupo de trabajo de ciberseguridad que ha colaborado mucho en la organización de esta actividad. También desde las áreas operativas, más específicamente el Comité de Ductos y Terminales, porque bueno, la norma API que nos va a presentar Tom más adelante, está inicialmente pensada para este tipo de activos, pero es totalmente aplicable a todos los activos de la cadena del sector. Dentro de las actividades que realizamos en ARPEL, tenemos un rango muy amplio, pero bueno, una de ellas son este tipo de actividades: webinarios, foros, cursos, benchmarking, asistencias recíprocas de intercambio y colaboración entre socios, etc. Y otro aspecto importante que también hace a lo que fue el desarrollo de esta actividad es en nuestra articulación regional con una red internacional colaborativa, comprendida por cámaras, asociaciones y agencias y nacionales y organismos internacionales. Entonces, este es un claro ejemplo que a través de la colaboración entre ARPEL y API logramos concretar esta actividad. Bueno, sin más, le voy a dar la palabra ahora a Tom Bouchon, quien nos va a presentar la norma API. Y bueno, nada más. Adelante, Tom. Thank you. Good morning, good afternoon, everybody. As mentioned, I will be presenting on behalf of API on the API 1164 standard, which is a control system cybersecurity standard that has been developed over the last 3.5 years. So I've been in this industry for over 26 years in oil and gas pipelines. I have almost 40 years of experience at this point. Started off as a software developer, system architect, network architect, got into cybersecurity on the control system side and ultimately on the IT side, and became a CISO for one of the major natural gas and oil pipelines here in the United States. So today we're going to talk about the refresh of API 1164. There was a version that was out, version 2, edition 2. It was focused on SCADA only the supervisory control elements of the control system environment. And it was getting quite old. It's 2009 version. They went off and tried to do an update, and they were about to go to vote on it, and they pulled it back because so much was going on in the control system standards space. So they decided that they would put that on the shelf for a while. Then
So the version that was out in industry had these limitations of SCADA only, and it was not a robust program-based, cybersecurity program-based standard. And so it was pretty lightweight, and it wasn't heavily engaged by the industry. And so they needed to do a major shift on that. So what is the update going to contain? We had to worry about the scope of things because the control system space, automation in that control system space had ballooned. There's now areas that didn't exist back in 2009. So first and foremost, we said we have to cover more than just SCADA. So we have to go down to the local control systems as well as the supervisory control systems. We need to bring in the technology chain. This is not just an owner-operator issue. The supply chain needs to be engaged heavily. They need to be requirements for security need to be passed down to them so they can supply secure products to us. You're going to hear from Honeywell later in this presentation session today on that technology chain and so forth. And so lastly, the industrial Internet of Things is an area that is ballooning. Many are resisting this, and it's futile as far as I can tell, when the value of the industrial Internet of Things is too great. But we just need to make sure that they play by the same security rules as everybody else, and that they can still extract that value using that technology as long as they're secure. So we didn't want to ignore it. This is not a promotion of it. It is just the fact that we need to acknowledge it exists and it needs to be secure. So we had 3 tenets that we needed to make sure that we did. We didn't want to have another version like the 2009 version that just sat on a shelf, and it was pulled out only when there were discussions with regulators that we actually have a standard in the space. We wanted it to actually be implementable, repeatable, and measurable. And we wanted to make sure that it was actually implemented and it actually moved the needle, the security needle, so that the environment did get more secure. So first and foremost, there's the industry had focused on this National Institute of Standards and Technology, which is part of the U.S. Department of Commerce. They wrote a framework for critical infrastructure security, and this was during President Obama's era. He's the one who brought this forth. And the oil and gas industry, being part of the critical infrastructure of the United States, definitely bought into that. All right. So we said, well, first and foremost, we need to tie into this NIST CSF. So this isn't going to be a NIST CSF cybersecurity framework class, but just overall, it has the concept that you have to have a management system, that the executive level people set the direction as to the level of risk they're willing to accept for the business and so forth. And the implementers go implement that level. Now, they came up with 5 different functions: identify, protect, detect, respond, and recover. And each of those have categories, right? So the functions in categories, right? And the asset for identify function, you have the asset management, business, environment, governance, etc. Now, those are just containers, if you will. They're just categories. And so you then go down into a subcategory level. And within those subcategories, you actually get outcome statements as to what they expect the end result to look like. All right. So if you look at that, let's go drill down on the asset management piece. Then you actually have an asset management category description, and you have these subcategory outcome statements. But those in themselves are not detailed enough to actually be implementable. And so they provide these informative references to external standards. ISA 62443, also known as IEC 62443, is a standard specifically for control systems. And they also heavily use the NIST 853 standard, but that's an IT-centric standard, not an OT-centric standard. And so within the US, pipelines are governed by the TSA, the Transportation Security Administration, which is part of the Department of Homeland Security. DHS became an entity after the 9/11 terrorist attacks. TSA is underneath them. They're responsible for all modes of transportation. If you travel to the US, you will have seen them in airports. So the aviation is a big space of theirs, but they're also responsible for pipelines as a mode of transportation. It's the ground mode. So mass transit,
trains, that sort of thing, and pipelines are all part of that transportation, surface transportation. So they have a security guidelines that they published back in 2011. And they're very general statements about the things you should be looking at from a cybersecurity program. Well, and this was done before the NIST cybersecurity framework came out. And so when the cybersecurity framework came out, they realigned their guidelines to the cybersecurity framework. So then they changed their guidelines to point back to the NIST CSF. So we thought it's very important that we tie in the TSA guidelines to ensure that everything that TSA says you should be doing becomes part of our standard as it goes through the NIST cybersecurity framework. So what we ultimately did was we built the table of contents directly off of the NIST cybersecurity framework. We have the 5 functions: identify, protect, detect, respond, and recover. And then within the NIST CSF, those categories are just alphabetical. And so we reordered them for the identify function because there's a better order of precedence as to how to build a security program. The rest are just in line. They're just outcomes you need. All right. So now we have a table of contents. We know what the content is going to be by and large of the standard, but we need details. And the problem was that the cybersecurity, you couldn't get it from the TSA guidelines because they only cover about 43% of the cybersecurity framework. So it's not a holistic approach. And so 43% is not a good security program. It would be a very immature security program. So when you look at the actual mapping, what you see here is the yellow is what the TSA guidelines covers. The red is what the NIST CSF is. And so all the red is not covered. Right, so there's enormous amounts of uncovered space, and we needed to fill that space. So what we did was we went and looked at the standards that exist out there, because we don't want to recreate the wheel. And so we went out to see what standards are out there, what are people using, and this IEC ISA 62443 is that standard for control system space. So ultimately, you often run into this IT versus OT conundrum, and what ultimately happens is the OT people are saying, we don't want you IT people in our space, and you don't know anything about operations, and your rules don't really apply. And really what it comes down to is that the OT environment and the OT control systems need to provide these essential functions: the capability required to maintain health, safety, environment, and availability of the equipment under control. And security requirements should not interfere with that unless supported by a risk assessment. And so the OT tenet is that security shall not adversely affect these essential functions, right? And so anything we do in the cybersecurity space must adhere to these tenets, right? We got to make sure that it thinks of the operational safety and so forth first before you actually deal with the security elements of it. And that's the piece that's critical between this IT versus OT. So in 62443, it covers the entire ecosystem, if you will. So the asset owners, if you own or operate a pipeline, for example, there are standards that specifically apply to how you run your security program. But it also covers the integrators, those who actually implement your systems and integrate them, the different control systems together. And it gets down to the actual suppliers of the products that are used to integrate to create those solutions. So it covers the entire wing to wing, top to bottom of this space. It isn't just heavily focused on what the operators must do. So we thought that's very critical because the supply chain element is critical to this space. It's been lagging in security features and so forth in what's available to be purchased. And it's up to, in my opinion, it's up to the operators to put pressure on those suppliers to actually put them in the selection criteria and requirements criteria for purchase, that you have to have basic security elements in your products. And you'll see some of that, I believe, from Honeywell today, that they do this sort of thing. All right. So going beyond these subcategories, what you ultimately have is when you look at those informative references, this was the last thing that they did when they built this NIST cybersecurity framework. And they didn't do a great job. It's an okay job. It's not a bad job, but it's just not fully fleshed out.
So for example, the ISA 62443, they picked 2 out of 9 documents. Oops, sorry, I'm not sure what I just did. There we go. So they picked 2 of the 9 different documents. And so we think that's not sufficient enough to cover everything that you need to cover in a mature security program. So we basically went and asked ISA for permission for limited use of the other documents, so we could actually directly use them in the creation of the API 1164. And we were able to get permission for 6 of those documents that we found the most relevant. There's one document that IEC wrote. Most of these are written by ISA, but they also have an IEC label for international distribution. And one of those documents IEC wrote, and so we didn't have permission to use that one, but that was inconsequential to us. And then we went and looked at this 853, which is an IT-centric standard, but it has this 882 standard that points back to it and says, these are the particular requirements that are relevant to the OT environment and how you would implement them in an OT environment. So you use those 2 together. And so we went through all of these documents with a fine-tooth comb to find out what we wanted to actually put into the standard. And so for every category, every function, category, and subcategory of the NIST cybersecurity framework, we actually identified requirements that go into all the way down to the subcategory level. So this outcome statement, which is kind of general in nature as to what the outcome needs to be, we actually put details to the requirements on how you would achieve that. Okay, so the cybersecurity requirements are not all equal, right? Nobody can afford the time and resources to put the highest level of security on every single asset and environment, and it's unnecessary to do so. So there you have higher priority environments, higher priority control systems, et cetera. Maybe it's compressor stations, and some of your meter stations aren't such a high priority. So everybody in this risk-based approach is that you're applying the proper resources to the proper places. And so how are we going to bucket and categorize our requirements to address the different levels of criticality of these environments? So we looked at it from an impact perspective, and the higher the impact, the higher the security requirement. So you look at those essential functions and we say, ultimately, we need to protect these business objectives. And this is key in the NIST cybersecurity framework, is that you're implementing security to protect business objectives. What is your business trying to achieve? What is your control system trying to achieve? And so we actually came up with these categories. Maintain human health and safety. So there's different levels of protection that you might need for that. Maintain the environment safety, maintain property safety, right? And then you have operational capacity, compliance posture, and reputation. So our controls, our security requirements are going to be addressing trying to protect these elements, right? And we need to understand the different levels of impact that can occur to those business objectives, and the higher the level of the impact to that business objective, the more security we need to apply to protect it. So API has a standard called 780, and it's the security risk assessment methodology standard. And it's mostly physical security oriented, but the process is the same. And so but it's got 5 levels. So we decided that was a little too complicated, a little too detailed, and we boiled it down to 3 levels. So as you can see here, the 6 different business objectives are in here, and we have 3 different levels of impact. You have low impact, medium impact, and high impact. All right. So what does that actually mean? And how do you actually then put security requirements into those buckets, into those containers for those different levels of protection? So we actually boil it down into these threat protection objectives. And basically all this comes down to is how highly motivated the threat is, how resourced are they, and how sophisticated are they in executing their threat against those vulnerabilities. So you have basic, unintentional, coincidental, opportunistic type of an attack, to a deliberate attack that's moderately motivated, to all the way up to a highly motivated, resourced, and you could consider this the advanced persistent threat concept of maybe a nation state supporting and resourcing these threat agents to attack your pipeline. Well, if life and limb are at risk, they could actually cause damage that could cause life and limb. You better be putting
a lot of resources to protect that environment. And so basically what we have here is 3 different profiles within API 1164, the baseline, enhanced, and extended, mapped directly to your impact levels of low, medium, and high. And they're protecting against these different levels of resource and motivation against the threat that could be, being perpetrated against your pipeline. And so again, the higher the level of impact, the more security you need. And so basically what it comes down to is that we went through all of these documents with a fine-tooth comb, extracted the pieces that were relevant, put them into these buckets of categories, baseline, enhanced, and extended, and applied them across every function, category, and subcategory. Now, it's very detailed requirements. There's a lot of them, but it's all of the things that you need to do that mostly you might already be doing, but it's just documented, and the whole standard revolves around making sure that you document everything that's in your program so that it has a management system construct to it so that you can improve it. You can measure it and improve it over time as need be. So if you haven't documented it, you can't really measure it very well against what your expectations are. And so this standard is very heavy on the get your management system in place so that you can mature your program over time. Because security is not a one and done. It is a constant approach because the threat is a constantly evolving. All right. So when it's tied all together, you basically have your business objectives and you have possible impacts to it. So in the high impact for health and safety, the possibility of any on-site fatalities with a possibility of off-site fatalities. So if people can die on-site and people can die off-site, it's high impact, right? And then you look at the operations, very long-term outage and disruption, which could actually disrupt the national economy because this is part of the critical infrastructure. So when the Colonial Pipeline system here in the US had the ransomware and they had to shut it down for 5 or 6 days, there was limited gasoline flow to the Northeast, to New York City and things of that nature, right? It became very impactful, right? And that's what this is all about, right? And so ultimately, when you do an impact assessment, you start at the top and as soon as you get to a yes answer, you're at that level. You don't need to go any further. That particular environment or asset is considered to be that level. And so that's why you start at the top, is that you want to get to the worst case scenario. And as soon as you define that, you're in that bucket. You have to then go implement those requirements for that particular environment. Right. So we went through all of this and ultimately we went to public for public comment. We got comments back. We addressed them through the adjudication process. It's a very formal process. This is an ANSI standard, which has that API follows to develop these standards. So it's a very formal process by which you address every single public comment that came in, which doesn't mean you have to make a change. It just means you have to address it. And we did make a lot of changes. The public comments we got back made this a better document by far, right? So ultimately what we got, after we addressed all of the public comments, we went back out for recirculation ballot and the document passed by 93%. So that's an overwhelming majority said this is the right approach, this is the right level, this is what we need to be doing as an industry for a cybersecurity standard to raise the ocean of all boats, if you will, right? To move the needle across the entire environment. All right. Now, to keep this document refreshed, because we don't want to, API does not want it to go back into we're going to update it every 13 years or 11 years. They basically, there is a required every 5 years documents need to be looked at, periodic maintenance cycle, right? And sometimes documents are looked at, no changes are made, they put the stamp on it that this was reviewed at this date and we're still good to go, it's still relevant, no changes necessary. This is considered a significant standard, I believe, if that's the terminology right, from API, which means it goes into the continuous maintenance cycle, which means it's always open for edit, even when one's published. And so there's some comments that came in, and part of the adjudication process for these public comments is that we basically pass them into the next cycle. It's either too big of a change or there's other limiting factors. And so we've kind of pushed it into the next update cycle.
those get put in there. Any comments that come in on the standard over time get put into this bucket, and it's in a constant maintenance mode. So they'll be coming out with a new standard every so often when they decide to put it, close the door and say this version is going to contain that, and they publish it again. And that's very critical for cybersecurity because the landscape is changing constantly. The threat environment's changing constantly. New technology is coming out and things of that nature. And so to be relevant to protecting your assets, this document needs to be the latest and the greatest. It needs to be up to date on the latest techniques and so forth that the threat agents use. And so this is a very important concept that they're going to keep this document updated very, very regularly. So when you sum it all up, the Transportation Security Administration had guidelines. They migrated them to using the NIST cybersecurity framework, but only covered 43%. That was insufficient for a standard of this type. So we went and leveraged all of these other documents, and we're talking hundreds and hundreds of pages within these standards to comb through and develop this standard. And it took us over 3.5 years. There's over 12,000 hours of effort. We had over 80 industry experts on it. When we first started down this path, we estimated that it would probably take us a year, year and a half. It was double that. And because we wanted it to be, the de facto standard, if you will, the standard everybody looks to, it is very pipeline specific in that it has supplemental guidance regarding pipelines and implementation pipeline scenarios and so forth. But by and large, it could be used in refineries. It could be used in any real, especially oil and gas environment, even upstream, right? And because it has the concept of being tailored. So right down here is tailorable for company specifics. It's required that you actually risk assess every requirement to see if it's applicable to you and then document when it's not. And you would be compliant if you only implemented 30% of it, because you risk assessed yourself out of the rest of it, right? And that's the whole key, is that you have to address every single requirement. This does not mean you have to implement every single requirement. It just means you've looked at it, you've thought about it, you risk assessed it, you decided it's not applicable to you, or you already have cybersecurity controls and protections in place equivalent to what it's asking you to do. Right, so that's the key takeaway from this, is that there are enormous a lot of requirements which are not the same thing as a security control. You use them to build a security control, so you can have 5, 6, 7, 10 requirements into one security control that you would actually go implement in your environment. And so that's basically what this is a standard that is tailorable to every pipeline company's architecture and implementation and risk tolerance, to be applied mostly in critical infrastructure type pipelines. And the Transportation Security Administration, who is the regulator, although they don't actually have regulations today by and large, there's more of a public-private partnership model that TSA uses with pipelines, is looking at API 1164 using a term called incorporation by reference, where they're basically going to start looking at this document instead of their own standards. So they might just in their own standard, in their guidelines, the pipeline security guidelines, point to this particular standard. So that's the extent of my presentation today. And with that, I'll pass it back. Thank you, Tom. Mariano, estás con el micrófono cerrado. Buenos días a todos. Muchas gracias, Tom. Gracias, Tiffany, por el aviso. Mariano Quadrelli, yo soy responsable por el desarrollo de negocio de ciberseguridad para toda América Latina en Honeywell. Y bueno, quiero traerles un poco una contraparte de la excelente presentación que dio Tom sobre la API 1164 en su tercera edición, que tiene más que ver con un punto de vista de implementación, ¿sí? Muchas veces nos encontramos con una regulación y hay cuestiones que podemos manejar internas y externas a la compañía, y hay otras que no. Entonces un poco es recapitular sobre eso, ¿sí? Tenemos que implementarlo, ¿cómo lo hacemos? El primer punto tiene que ver con cuáles son las presiones ejecutivas que está teniendo hoy el mercado
Yo tengo la fortuna de poder viajar en toda Latinoamérica y la coyuntura y la madurez de cada uno de los países y de los verticales industriales en particular es muy disímil, ¿sí? En lo que respecta a todo lo que sería el ámbito de energía o el vertical de petróleo y gas, más precisamente, son por ahí verticales que están un poco más desarrollados y que han tomado la primera premisa que yo quiero tratar, que es la concientización. Uno no puede atacar un problema que no reconoce que tiene o que no identifica que existe dentro de la industria hoy por hoy, ¿sí? La ciberseguridad industrial en particular, no la ciberseguridad corporativa o la ciberseguridad de IT, es algo que cada día crece más. La cantidad de ataques que vemos son cada vez mayores y más graves. Yo tengo algunos ejemplos que ahora voy a compartir con ustedes de lo que le ha costado a algunas empresas un ataque de ciberseguridad. Y el problema es que dentro del ámbito de la dirección se está hablando de ciberseguridad. Entonces hay presión ejecutiva respecto de cómo hacer para cubrir esas brechas de seguridad que uno tiene, ¿sí? Que va a ser el tercer punto que vamos a tratar de los tres, que tiene que ver con qué es lo que puedo manejar o dónde yo tengo que accionar de mejor manera para poder erradicar esos posibles problemas, ¿sí? En segunda medida, siempre me gusta poner una suerte de autodiagnóstico, ¿sí? Esta no es una pregunta para que ustedes contesten, no hay ningún tipo de polling, simplemente la idea es que ustedes sean conscientes, ¿sí? Esta parte de reconocer dónde estoy posicionado es ver estas 4 preguntas. ¿Cuál es la posición de mi empresa frente a una ciberamenaza industrial? En segunda instancia, ¿mis plantas cumplen con alguna directiva? Y acá vamos a lo que son regulaciones. En el fondo, no importa qué regulación de ciberseguridad yo tome, obviamente si es una específica de mi vertical industrial, en este caso de midstream, mejor aún, porque va a haber, como bien mencionó Tom, una serie y una cantidad de expertos en ese vertical que la han revisado, que la han pulido, que le han sacado tal vez algunas actividades que no son específicas del marco en el cual me tengo que circunscribir. Entonces eso vale. Después, desde el punto de vista de dispositivos autorizados conectados a mi red, hay un lema de Peter Drucker que dice: no se puede mejorar lo que no se mide, ¿sí? Si yo no tengo una conciencia respecto de qué assets tengo en mi red de control industrial, si no sé quién está conectado a mi red industrial y cómo está conectado, seguramente no voy a poder nunca encontrar una causa raíz si es que lleva a tener un evento. Y finalmente, el tema de resiliencia, ¿sí? Esta terminología que hace muchos años que ya se está hablando, que es esa capacidad de reponerme ante un evento, ¿sí? Se utiliza para muchas cosas, en este caso lo ponemos en el marco de ciberseguridad. Si tengo un ataque, ¿tengo idea de cómo y en cuánto tiempo me voy a poder reponer de ese ataque? Son consideraciones que tenemos que ver. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día todas las necesidades que tenemos dentro de una planta industrial generan vulnerabilidades, ¿sí? Hay un montón de puntos y yo tengo que saber dónde voy a poner el esfuerzo, dónde voy a poner la inversión. ¿Por qué? Porque obviamente hay limitaciones de personal, hay limitaciones de presupuesto, hay limitaciones operativas, ¿sí? Yo no puedo parar alegremente o abrir una ventana de mantenimiento de un sistema en un ámbito industrial y trabajar sin ningún tipo de inconveniente. No, señor. No es como un ámbito corporativo donde aún parando un sistema clave, como puede ser un ERP, yo tengo la capacidad de trabajar, terminar, la gente reconoce, sabe. En un ámbito industrial no es así. Entonces, las amenazas aumentan. Cuando hablamos de un evento, de una incidencia o una gestión de una crisis, muchas veces esa crisis hasta te puede generar en forma interna, ¿sí? Son nuestros mismos profesionales los que por omisión, por desconocimiento, por falta de capacitación, pueden perpetrar un ataque cibernético, ¿sí? Entonces hay diferentes puntos para tratar. Bien, desde el punto de vista de lo que es el crecimiento de la tecnología, básicamente hoy necesitamos de la tecnología para poder vivir, pero el tema grave es que no podemos explotar todos los beneficios que nos da la tecnología si no tenemos en consideración, desde la base de los proyectos, la ciberseguridad industrial. Hoy la ciberseguridad industrial es como un tema fundacional, y el problema de no considerarla es que no es algo que no cumplí con una parte de una norma. En muchos casos se ponen en juego vidas, ¿sí? Hoy en día la ciberseguridad puede hacer que se pierdan vidas. La pérdida financiera, obviamente que es importante, es difícil de explicarla a un directorio, pero son cuestiones que eventualmente no conllevan lo que son vidas de personas. La dificultad de conseguir mano de obra
en el ámbito de ciberseguridad, todo lo que nos puede retrasar el volver a estar en producción. Ni siquiera en una producción nominal, simplemente volver a través de un programa de recuperación o de un BCP, un programa de continuidad de la producción, a empezar a producir nuevamente. Todas estas cuestiones que provocan lo que sería indisponibilidad son cuestiones que tenemos que atender a la hora de desarrollar un programa de ciberseguridad industrial. Insisto, si es una norma de ciberseguridad industrial reconocida, vigente, obviamente cualquiera de ellas hoy en día atiende los puntos principales. Si es la de mi vertical, aún mejor. Fíjense lo que dicen los ejecutivos, ¿sí? Esto es a nivel no solamente latinoamericano. El problema más grave y donde más nos ocupa es la interrupción del negocio, es decir, la interrupción de los procesos. Y acá nos vamos a empezar a meter un poco en cuáles son esa tríada que muchos ya de ustedes conocen, pero que no debemos dejar de atender en cada uno de sus aspectos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la reputación. Hoy en día, si nosotros buscamos en Internet ataques o ciberataques, hay un montón de información. Hay sitios, y hoy serían casi como diarios, como jornales, que publican en forma permanente los ataques que se van sucediendo, con distinto grado de complejidad, con distinto grado de satisfacción para quien intenta perpetrarlo, pero si uno hacía esto mismo hace 10 años no había información. Hoy parte de lo que es también ética profesional tiene que ver con publicarlo, tiene que ver con que mis pares dentro de la industria, más allá de cómo lesiona la imagen de mi compañía, sepan que esto puede ocurrir en mi vertical. Muchas veces nosotros buscamos el ejemplo, me pasa mucho con nuestros clientes, que te piden, ¿tenés ejemplo de ataques o tenés ejemplo de casos que les haya pasado a empresas de mi vertical, de mi industria? Hoy en día la ciberseguridad tampoco distingue mucho, si bien hay algunas intenciones un poco más dirigidas, porque son verticales o industrias que tienen más dinero, hoy en día estamos todos en un mismo plano de igualdad respecto de la ciberseguridad. Los ciberatacantes están buscando vulnerabilidades, huecos, y donde pueden se meten. Entonces, sí hay una identificación de la problemática a nivel corporativo. Bien, desde el punto de vista de cómo explotar, digamos, esa inversión que tenemos en tecnología, uno tiene que ir considerando diferentes aspectos, ¿sí? Todo lo que es transformación digital. ¿Qué empresa no tiene hoy un programa o un proyecto de transformación digital? Obviamente es muy amplio hablar de transformación digital, pero todas las empresas de alguna forma están yendo hacia un mundo cada vez más digital. La dependencia de nuestras vidas hoy en día de la tecnología es total. Uno se levanta y si no tiene un celular o si no tiene acceso a Internet, no tiene acceso a cómo están las rutas, no tiene navegación, no tiene acceso a aeropuertos. Hoy prácticamente no podemos vivir sin la tecnología. Si nos la sacaran, nos sería muy difícil concretar un solo día entero sin poder acceder a lo que son las redes, los medios, ¿sí? La importancia de la ciberseguridad hoy en día con lo que es el IoT, ¿sí? La versión 4 del IoT, este Internet de las cosas, en donde todo está conectado, hace que la ciberseguridad nuevamente sea muy importante, ¿sí? Hace poco un colega me hablaba y me preguntaba sobre la ciberseguridad en lo que es computación quantum computing. Fíjense a dónde estamos llegando. Ya se está pensando en que cuando se libere en forma más masiva el quantum computing, eso va a traer un gran problema para la ciberseguridad, por la velocidad de cálculo, la capacidad de desencriptar cualquier tipo de encriptación de canales. Es decir, esto va más rápido de lo que las empresas que proveemos servicios y las empresas que deben implementar un programa va apareciendo, ¿sí? Bien, desde el punto de vista de lo que son los desafíos que enfrentan las empresas, este slide simplemente es un factor común. A mí me gusta poner en blanco sobre negro dónde estamos todos. Desde un punto de vista de complejidad industrial, ¿qué decir? Hoy en día, absolutamente todas las plantas industriales tienen firewalls, tienen switches, tienen routers. Los sistemas de control industrial ya no hablan lenguajes propietarios, hay lenguajes abiertos. Entonces, ¿qué decir de todo lo que son las comunicaciones? Tenemos plantas industriales que están siendo iluminadas con Wi-Fi. Tenemos, a partir del COVID y después del COVID, una conexión remota que prácticamente accesible a proveedores y a personal propio de planta. Eso, hablar antes del COVID de una conexión remota que no fuera con grado industrial, era pecado. Directamente no se podía realizar. De hecho, hoy en día se hacen conexiones y no hay auditorías en algunos casos,
y en muchos otros ni se sabe que hay personal conectado a la red, porque no hay un monitoreo, esto que decía que no lo estoy midiendo. El segundo punto acá a tener en consideración respecto de la problemática general que tiene la industria es el desalineamiento que hay entre IT y OT. No te metas en esto, metete hasta acá, esto dejar que lo trato yo. Definitivamente, colegas, acá hay que buscar un punto de encuentro, hay que armar un equipo mixto, tiene que haber responsabilidades conjuntas y objetivos conjuntos, y esto es lo que nos va a llevar a la implementación de un programa de ciberseguridad basado en una normativa de la mejor forma posible. Tenemos que munirnos de esa experiencia que ya trae el mundo IT para llevarla hacia el mundo T. Está claro que el paradigma es otro, está claro que los impedimentos son otros, está claro que la forma de operar es totalmente diferente. Pero bueno, es lo que nos toca, lo tenemos que cambiar nosotros, no lo puede cambiar otro, no lo puede cambiar otro por nosotros. Finalmente, el tercer lineamiento es la falta de recursos de ciberseguridad industrial. Hoy en día en el mundo hay más de 3 millones de posiciones a cubrir en el mercado de ciberseguridad. O sea, quien estudie, quien se prepare dentro de lo que es ciberseguridad industrial va a tener trabajo asegurado por muchísimo tiempo. Es decir, esto no es una moda, no, llegó para quedarse. Bien, pasemos a cómo implemento, Mariano. Tengo la norma, está todo muy bien, pero quiero ir a lo práctico. Yo no puedo empezar en la hoja 1 y terminar en la hoja 140 de una regulación para decir que estoy adhiriendo a un programa de ciberseguridad. Yo necesito quick wins. Necesito cosas que me permitan empezar a proteger mis ambientes industriales, a la vez que capacito a mi personal, a la vez que voy modificando mi tecnología. Yo no puedo tener toda la ciberseguridad para hacer un proyecto de automación. Pues bien, vamos a tratar eso. Lo más importante es cómo yo me quiero orientar. Yo me puedo orientar a través de una regulación de ciberseguridad, o puedo decir, mira, la regulación está muy bien y la voy a cumplir, pero yo quiero saber cómo estoy. A mí me gustaría saber, en blanco sobre negro, cuáles son las variables que yo tengo que trabajar, pero lo más pronto posible. No quiero esperar a un consultor, a tener... Bien, eso se puede hacer entonces de estas dos maneras. Si vamos por el camino de lo que es una normativa de ciberseguridad industrial, digamos la forma más ortodoxa, no podemos descuidar la tríada. La tríada son las personas, los procesos y la tecnología. ¿Por qué esta tríada y no otra? Rápidamente, los procesos son activos dentro de las compañías. Nadie va por la vida contando cómo Coca-Cola hace su producto y ninguna compañía de petróleo le muestra a la otra su fórmula de combustibles o de aceites. Entonces, los procesos hay que protegerlos. Un leak de proceso, una fórmula de un combustible, es algo muy, muy costoso para una compañía. Entonces, por eso protegemos los procesos, la forma en que hacemos. El tema de tecnología es muy rápido de explicar, obsolescencia. La tecnología avanza, cambia, evoluciona, y tenemos que ir siempre detrás de la tecnología. Ni que hablar todo lo que pedíamos en su momento, antes del 2000, que los sistemas de control no fueran propietarios. Bueno, se brindó sistemas basados en Windows. Señores, hoy en día hay que patcharlos los sistemas Windows. Hoy tenemos que tener un antivirus para los sistemas de control. Bueno, lamentablemente todo eso hace que los sistemas de control también tengan que evolucionar. Y finalmente las personas, porque son las que hacen. El que puede cometer un error o el que puede omitir una práctica son las personas, los profesionales internos, los proveedores y todos los stakeholders que estén dentro de lo que es la gestión de una planta industrial o de un proceso industrial. Bien, esto lo mostró un poco Tom. Obviamente la ciberseguridad es algo evolutivo. Fíjense que las normativas mismas se están trabajando de forma tal que evolucionen en forma permanente. No esperar a hacer una revisión que nos lleve 3 años, sino que se vaya sumando esa experiencia y se actualicen en periodos más cortos. Pero definitivamente es como un ciclo de DEMI de calidad. Yo voy a tener que identificar, voy a tener que actuar y después ir corrigiendo. Todo esto me va a llevar a que yo pueda evolucionar respecto de la madurez, ¿sí? Yo no puedo ir de un 0 a un 5 de un día para el otro porque cumplí una normativa. Hay aspectos que me lo impiden. Yo tengo que transcurrir un camino, ir peldaño a peldaño, y todo eso tiene que ver también con el conocimiento de la gente, con cómo voy adecuando mis procesos, problemas que me van ocurriendo en el camino, ya sea de ciberseguridad o no, que me limitan ese desarrollo, y eso hacia la evolución. Rápidamente, desde el punto de vista de los procesos, esto no voy a ahondar mucho, pero uno tiene que tener una política de ciberseguridad. No alcanza con escribir documentos. Lo importante de la documentación cuando uno lo escribe es que dice qué es lo que va a hacer, después tiene que hacer lo que dijo que va a implementar, pero para mí lo más importante es que los procesos, los procedimientos y las mejores prácticas
nos permiten definir responsabilidades. Porque de esta manera, cuando yo tengo un evento, sé cómo lo tengo que escalar. Sé quién tiene que tomar la actividad, quién tiene que tomar esa responsabilidad, aunque sea de notificar o de llevar adelante para que eso pueda ser resuelto. Después, obviamente, hay un montón de controles que uno tiene que implementar desde el punto de vista procedural, ¿sí? Pero básicamente esa es la idea. Obviamente, con esto uno va a empezar a tener una revisión 0, una revisión 1, una revisión 2. Esto que decimos de que tiene que haber un seguimiento, por un lado, de la actualización de la norma, pero yo también tengo que actualizar mis procesos por lo menos una vez al año, ¿sí? Tengo que revisar si mi política se sigue ajustando, si puedo ser un poco más exigente, ¿sí? Respecto de cómo quiero cumplir la norma, o si quiero cumplir más cosas, ¿sí? Todo esto también tiene que ver con presupuestos, tiene que ver con capacidad de personal, tiene que ver con disponibilidad para poder hacerlo. Desde el punto de vista de tecnología, bueno, hay un seguimiento que no se puede desconocer, que es el ciclo de vida de los equipos que forman parte de una red de control de procesos, ¿sí? Un sistema de control que deja de tener algún tipo de garantía, algún tipo de protección desde el punto de vista tecnológico, se puede seguir protegiendo, pero hay que tomar medidas extras. El ejemplo más claro es, yo tengo una aplicación legacy, ya no tiene ningún tipo de actualización, pero es una aplicación custom. Yo hice un desarrollo. El core de ese desarrollo no lo tengo más, y lo tengo en un sistema operativo que ya está legacy. ¿Qué hago? Bueno, lo voy a tener que proteger en tanto y en cuanto no lo pueda reemplazar por un nuevo producto que haga la misma acción. Entonces lo que voy a tener que hacer es rodearlo de esta capacidad de tener seguridad en profundidad para que quien lo trabaje, quien acceda, tenga conocimiento, tenga identificación y lo trabaje de manera tal que no se cometa por una omisión algún tipo de ataque y se indisponibilice ese proceso. Finalmente tenemos las personas. Lamentablemente siempre las excepciones en cualquier proceso o en cualquier sistema son las personas. ¿Por qué? Y porque las personas nos enfermamos, tomamos vacaciones, estamos cansados, tenemos humor que puede ser cambiante, y todo esto hace que se afecte muchas veces cómo se desarrollan los procesos. Entonces, las medidas para cómo implemento un programa de ciberseguridad que atañe a las personas no es tangible, no en todos los casos por lo menos, ¿sí? Yo voy a tener que tener ciertas consideraciones de subjetividad, pero sí voy a poder asignar roles, responsabilidades, un equipo propio de planta, un equipo extendido en el ámbito de IT, y si se quiere un comité a nivel corporativo. Todo esto me va a permitir que de alguna manera se pueda gestionar a todo el equipo de ciberseguridad que va a estar incluido dentro del programa. Bien, de esta manera lo que yo voy a lograr es tener la capacidad de medir todo lo que voy implementando y ajustar y mejorar la implementación de mi programa de ciberseguridad industrial. Desde un punto en que no tengo concientización de personal, que las personas que trabajan en planta desconocen el concepto de ciberseguridad, desconocen cómo voy a trabajar bajo un paradigma de ciberseguridad. Y por otro lado voy a empezar a tener la posibilidad de implementar controles, tener KPIs, saber si lo que dije que iba a hacer lo estoy cumpliendo, si lo estoy cumpliendo conforme. Y voy a necesitar también un sistema que me empiece a alimentar respecto de cómo están esos KPI y qué es lo que me queda por hacer. Qué tiempo tengo para implementar lo que me queda por hacer. Bien, acá simplemente como para separar un tema de otro, un chiste, ¿sí? Gente que está tratando de probar qué tan bien estamos, y del lado de la concientización y el reconocimiento de la compañía decir, prefiero no saber si estoy bien o si estoy mal, ¿sí? Tratar de resolver una problemática tapándola, ocultándola, desconociendo que uno necesita implementar un programa de ciberseguridad. Bien. El otro punto importante que tenemos acá es todo lo que tiene que ver con el riesgo, ¿sí? ¿Cómo yo voy a medir y cómo voy a actuar sobre el riesgo de ciberseguridad que tengo, Mariano? Yo sé que me pueden perpetrar un ataque interno o externo, ¿cómo puedo trabajar? Bien, para determinar lo que es el riesgo residual de ciberseguridad, tiene tres patas. Primero son los valores que tenemos de los activos, el segundo son las vulnerabilidades que yo tengo, las amenazas. Son esos tres parámetros. El ejemplo más claro de esto es el siguiente. Supongan que yo vivo en el centro de una capital, ¿sí? Cualquiera capital de Latinoamérica. Y vivo dentro de una casa y a la noche cuando me voy a dormir no cierro la puerta con llave. Lo que tengo dentro de la casa y el valor es un valor determinado. La amenaza que puedo tener de que alguien me entre a robar es bastante alta, ¿sí?
dentro de lo que es una ciudad o el centro de una ciudad. Y la vulnerabilidad básicamente es no tener la puerta con llave. Si yo este mismo ejemplo lo traslado a una persona que vive en la montaña, lo que puede estar dentro de la casa puede ser de exactamente el mismo valor. Ahora, la vulnerabilidad es la misma también, ¿sí? No tengo la puerta con llave. Ahora, la posibilidad de una amenaza de que en un monte o encima de una montaña alguien me entre a robar es mucho menor, ¿sí? Entonces, no es lo mismo hacer la misma evaluación en los distintos contextos en que se encuentra cada uno de los clientes que nosotros tenemos, de los servicios que tenemos que brindar. Esa es un poco la idea. Sobre lo único que yo puedo actuar es sobre la vulnerabilidad. Si yo cierro la llave en un lugar o en otro, es la única medida que yo tengo de control y sobre eso tenemos que trabajar. Si uno desconoce las vulnerabilidades que tiene, mal puede protegerse de los ataques. Voy a ir un poco más rápido para no quedarme. Bien, desde el punto de vista de lo que yo puedo manejar y lo que no puedo manejar, ¿cuáles son los controles de seguridad que yo puedo tener? Dentro de esta rueda, digamos, de la implementación del programa de ciberseguridad, yo tengo, decíamos, que identificar, tengo que determinar, tengo que proteger, pero fíjense que ahí está, solamente eso va a afectar a lo que es la probabilidad de que nos comprometan un ámbito. Ahora, a la hora de considerar las entidades de detección, respuesta y recuperación, ahí yo ya tengo una determinación de lo que es el impacto. Ya me pasó, ¿sí? O de alguna manera tengo que responder a eso y para eso tengo que estar preparado. ¿Cuáles son todas las medidas que yo tengo que tomar y dónde las tengo que tomar? Tienen que ver con cómo tengo implementado mi sistema dentro de mi red y obviamente toda la red puede estar o no comprometida. Desde el punto de vista de cómo afectan cada uno de estos, fíjense que desde el punto de vista de identificar y proteger, qué es lo que tengo que hacer proactivamente, ahí está la fuerza que yo tengo. Esa es la fortaleza de tener un programa estructurado, basado en políticas, en procedimientos, tener también un programa de capacitación y de concientización activo, me permite tener más fortaleza que si todo eso yo no lo estoy trabajando, porque de eso dependen lo que son las vulnerabilidades. Ahora, las debilidades vienen por la falta de sistemas para detectar, la falta de capacitación y de medios para responder a esos ataques, y obviamente una vez que llegué a la recuperación ya estoy bastante más comprometido, se hace mucho más dificultoso y ya entré en una necesidad de identificación del concepto de resiliencia. Si yo no me puedo recuperar, eso se hace mucho más difícil. Los eventos más grandes de ciberseguridad que se conocen han superado los 100 millones de dólares de pérdida, y un evento común generalmente supera el $1.000.000, ¿sí? Tanto en cuestiones tangibles como intangibles o directas e indirectas. Entonces, lo que yo tengo que trabajar siempre es sobre lo que tiene que ver con las vulnerabilidades. Conocer todos esos agujeros que puede tener mi red, los agujeros que pueden tener las personas por desconocimiento, ¿sí? Y el hecho de que le falten herramientas para poder detectar esas vulnerabilidades y minimizar la posibilidad de que sean explotadas. Porque también yo puedo tener un montón de vulnerabilidades y si no pueden ser explotadas, estamos de nuevo en un punto de partida. Lo importante es que ustedes por cada uno de sus sitios hagan un reconocimiento de la situación, ¿sí? Esto que decíamos, o me baso en una regulación, o me baso en un estudio diagnóstico, y a partir de ahí comienzo a operar. Siempre sobre la base de personas, procesos y tecnologías, nada me puede quedar, esto es como si fuera un banco de 3 patas. Si yo serrucho una pata, seguramente en algún momento me caigo. Entonces tengo que considerar cada uno de los 3. Y después tengo que hacer ese ciclo de Deming, en donde voy a implementar, voy a concientizar, voy a actuar, y después una vez que reconozca esa mejora continua, llamémosla, tiene que estar presente. Bien, como para ir cerrando, digamos, y haciendo un raconto de lo que estamos hablando, todo lo que charlamos tiene beneficios para la compañía, ¿sí? Por un lado, yo lo agrupé aquí en dos listas. Desde el punto de vista de la dirección, que en algún momento nosotros tenemos que convencer a la dirección para tener presupuesto, para tener algún tipo de sponsoreo, para tener un comité. Obviamente, todo lo que se haga desde el punto de vista de ciberseguridad apunta a reducir riesgo financiero, indisponibilidad de planta la menor posible. Proteger la marca y la reputación. Lamentablemente hoy se conoce todo, todos los ataques industriales, un poco antes, un poco después, se llegan a identificar, y eso lesiona no solamente la reputación, sino que también va directamente a la acción de esa compañía.
Impulsar la resiliencia en ciberseguridad. Mientras más conozco, mejores elementos tengo para protegerme, seguramente esa resiliencia va a aumentar. Garantizar cumplimiento normativo. Como ven, Estados Unidos siempre es líder en esto, en Europa también ocurre, que esto se lleva directamente a lo que son las cámaras, las secretarías, para que las empresas lo implementen. En Latinoamérica somos un poco más laxos, o tardamos un poco más de tiempo. El punto es que de alguna manera u otra, el cumplimiento normativo llega. Y el ejemplo es Chile. Chile el año pasado implementó la NERCSIP para toda la industria de energía. Entonces, en algún momento, a cada una de las industrias le va a llegar esa necesidad de tener que cumplir con una normativa. Optimizar resultados comerciales, no hay mucho para decir. Ahora, también hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la operación, ¿sí? Todos los responsables de operación, de mantenimiento, de ingeniería, se benefician con la implementación de ciberseguridad, garantizando una producción segura y confiable, obviamente reduciendo el riesgo operativo. A nadie le gusta ir a trabajar en planta en forma de urgencia un fin de semana. Garantizar cumplimiento, de alguna manera esto que nosotros mismos implementamos como un procedimiento, lo podemos ejecutar. Aumentar rendimiento operativo, tener una fuente única para múltiples proveedores, es decir, controlar el acceso de todos los proveedores y tener una gestión de esos accesos. Minimizar el tiempo y el costo de lo que es la operación. Si yo tengo un evento, ese tiempo y ese costo se van a ver afectados. Y finalmente acceder a todo lo que es la experiencia de ciberseguridad. Hasta aquí llegamos, Tifén. Disculpen si me pasé un poquito, pero traté de ser lo más rápido posible. Gracias. Bueno, muchas gracias a ambos, a Tom y a Mariano. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos media hora más o menos, hasta la 1:30 de Argentina y Uruguay. No sé, bueno, tuvimos una pregunta práctica que era si vamos a compartir luego del webinar las presentaciones y la grabación. La respuesta es sí. No sé si Irene, ¿tenés alguna pregunta? ¿O Brian? Sí. Bueno, Yo primero. quisiera empezar haciéndole una pregunta a Mariano. Primero, excelente la presentación de ambos. Muchas gracias a los dos. Muy detalladas y claras. Me queda la duda en el caso de Mariano, si tú tuvieras que pensar en sugerir a alguna de las empresas presentes que realmente esté empezando de cero este tema, ¿cuáles te parece a ti que son los pasos clave que tiene que llevar, cumplir la empresa para iniciar la planificación de un programa de ciberseguridad? A ver, hay tres cuestiones que me parecen relevantes. La primera de todas, voy a ir desde la más importante, por lo menos desde mi opinión, desde mi perspectiva, es conseguir sponsorship. Una vez que nosotros dentro de un ámbito industrial reconocemos que tenemos ese problema, necesitamos sponsoreo de lo más alto de la dirección posible, porque si bien lo voy a terminar implementando en el seno de la planta, esto es algo que es top-down, ¿sí? Entonces tener sponsorship. El segundo punto importante es adherir a alguna regulación. Si tengo una regulación de mi industria, mejor, pero si no, definir, bueno, quiero hacer IEC 62443, NERCSIP si estoy más cerca del ámbito de energía, C2, M2, hay la NIST misma, hay un montón de regulaciones, en algunos casos se entremezclan. La API 1164, si estoy en Midstream, creo que es lo mejor que uno puede tomar porque es fresca, es actual, ha sido revisada, compendia las mejores regulaciones de ciberseguridad que se manejan primeramente en toda Latinoamérica. Entonces tener también una regulación como frontera, ¿no? Y el tercer punto es armar un buen equipo híbrido de IT y OT. Creo que la convergencia IT-OT también ahí es un tema de máxima a tener en consideración. Esos son los tres puntos: sponsorship, una regulación y un equipo híbrido IT-OT. Excelente. Muchas gracias, Mariano. Hay una pregunta planteada en el chat que voy a aprovechar a continuar haciéndotela a ti también, de Ariel Pereira. Dice, el costo de un evento de ciberseguridad que mencionaste entre 1 y 7 millones de dólares,
es referido a eventos de ciberseguridad en ambientes OT. Estás muteado, Mariano. Sí, es correcto. Yo lo que estoy hablando son de eventos de ciberseguridad en el ámbito industrial. Entre 1, 5 y 7 son eventos que en general no son los más costosos. Dentro de lo que se conoce públicamente, el caso de Colonial Pipeline, fíjese lo que costó a nivel América, ¿sí? A nivel Estados Unidos. Se fue el costo del combustible en menos de 2 meses al doble, al triple. O sea, hay consideraciones que uno puede evaluar o no. En el caso de Norsk, de Hydro, publicó primeramente a los 4 meses del evento 75 millones de dólares de pérdida y al año dijo que había superado los 100 millones de pérdida. Está bien, fue un evento que ocupó tanto el norte de Europa como Latinoamérica, en particular Brasil, en donde tuvo un efecto devastador en 300 servidores, pero bueno, son eventos que han ocurrido, que se conocen, y obviamente hay muchos otros ejemplos por nombrar que ya son de público conocimiento, JCB, el caso de Toyota. Bueno, en cada vertical hay empresas para nombrar. A ver, el caso de Pemex. Pemex tiene 4.000 eventos anuales de ciberseguridad en el ámbito industrial. Está bien, tiene un montón de plantas, un montón de refinerías, pero son 4.000 eventos que los hemos conversado, que se tienen de distinta índole, y no todos obviamente son exitosos. Algunos se logran impedir, en algunos casos el air gapping funciona, pero hoy en día no alcanza solamente con eso. Entonces, el costo varía muchísimo, pero definitivamente tiene un costo alto. Solamente tomen lo que para cada uno de ustedes sería una hora de producción. Y si están 2 días sin producción o sin visibilidad, ¿qué es lo que eso termina repercutiendo en la compañía? Van a ver que los miles y miles y cientos de miles de dólares se suman muy rápidamente. Excelente, Mariano. Tenemos más preguntas para ti, pero me gustaría de pronto que planteemos alguna pregunta para Tom. Brian, ¿tienes alguna pregunta para hacerle a Tom? There is one question. Of course. I have one question for Tom from Alejandro Welsh. Which are the top 5 key risk indicators to keep track of to show the actual risk to the board so that we can get this proper sponsorship? The 5 key risk indicators, is that what the question was? That is correct, yes. So as Mariano was talking about, you have to look at the likelihood factors, right? And so in likelihood, what you're looking at is the motivation of these attackers. Are they, it ranges anywhere from an individual who's just looking for opportunities that are easy to get to. And as soon as if they can't find then they move on, right? And it can go all the way up to nation state sponsorship. So if you're in an environment or an industry like the pipeline industry, and this commodity that's moving through this pipeline is highly valued and has political nature to it, then often what happens is that when there is a political event going on, and for example, we have this war going on with Russia and Ukraine, then there is pressure put on these environments. And the political nature of that is that they can use that as leverage in this political environment. So what you really need to worry about is the most critical facilities that you have and the most impactful facilities that you have, and ensure that you are at your highest level of awareness, right? So the identify, protect, detect, respond, and recover are the 5 functions. What Mariano was talking about in that detect piece is all about detection for response capabilities. So the first identify, protect are looking at the vulnerabilities and reducing the likelihood that the event can occur, because you're reducing the threat the surface that the attack can occur on, right? But if it does occur, you look at the response and recovery elements, which is about reducing the actual impact. And so all 5 of those are important key risk elements to try to, now I use a slightly different calculation than Mariana put on the screen, but it still is a likelihood.
So I have about 5 different factors I use just on the threat side. I use 5 or 6 different on the vulnerability side, and things like what is the population of threat actors that know about the vulnerability? How discoverable is the vulnerability? And the skill set required to do something about the vulnerability. So if it requires somebody who has intimate knowledge of the pipeline system, has to have, let's call it hacker skills, significant hacker skills, then the population of people that fall into that category is very small. But if the impact is so high that you have to worry about that, then you need to be applying the proper security controls from all 5 different functions to ensure that you've addressed that risk, right? And risk has to include that impact factor. Risk is not, and this gets to be frustrating when you're in this industry of cybersecurity, is that people often just throw around the term risk, but they're actually talking about a vulnerability, or they're talking about risk when they're talking about the threat. Risk is a calculation of the threat, the vulnerability, and the impact factors, right? And threat and vulnerability are the likelihood something's going to happen. And the impact factors are dealing with, if they actually are successful, how do you minimize the amount of damage that can occur? And so all 5 factors are critical. Thank you, Tom. No, ¿puedo hacer una pregunta a los dos? De lo que cuentan, a mí me hace pensar mucho en lo que se hace hoy en día en seguridad de procesos, con la herramienta Bowtie, por ejemplo. No sé si se usa la herramienta Bowtie en ciberseguridad, pero con el evento, y de un lado las barreras de prevención y del otro lado las barreras de mitigación, y también se usa lo mismo, una matriz de riesgo donde se pone la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias del evento. Digo, eso lo veo, y también la sensación que tengo, y no sé qué opinan ustedes, es que, bueno, de la misma manera que la seguridad o la seguridad de proceso pasó de especialistas en seguridad y ahora lo está trabajando mucho más la parte operacional de las plantas, no sé si la ciberseguridad no tiene que hacer el mismo camino, justamente, ¿no? Es un poco lo que decías, creo, Mariano, de pasar de especialistas de IT a operacionales. IT o networking a ciberseguridad industrial. Sí, Tifen, hay dentro de lo que es la bibliografía y los diferentes servicios de consultoría y estudios diagnósticos, hay estudios orientados a lo que es la evaluación y análisis de riesgos, ¿sí? Se arman matrices de riesgos en donde se ponen en consideración cada uno de estos elementos que tiene una vulnerabilidad, para saber cómo lo prevengo, cuáles son las medidas preventivas, correctivas, disuasivas, y del otro lado, cómo hago para mitigarlas. Sí, definitivamente lo hay. De hecho, una práctica nueva que se está implementando en el ámbito industrial tiene que ver con el Cybersecurity HACCP, ¿sí? Por una materia de análisis de riesgos que estaba íntimamente relacionado con el ámbito industrial, hoy en día tiene su versión de Cybersecurity HACCP. Bien, gracias. Seguimos con las preguntas. Sí, adelante, tengo Irene. una pregunta de Emir Lorenzo para ti, Mariano. Dice, tú mencionaste el tema de la ciberseguridad y el futuro como carrera. ¿Qué recomendaciones o sugerencias tendrías para alguien que ya trabaja en la industria de OT para mantenerse actualizado con ya varios años de experiencia detrás? Bien, muy linda pregunta. A ver, todos los que quieran entrar en el mundo de la ciberseguridad industrial, todo el know-how que tengan de automatización es sumamente válido, y todo el know-how que tengan de redes de control industrial es sumamente válido. El punto pasa por empezar a tomar cursos, algunos son hasta certificables, y en muchos casos ya hay cursos prácticos que tienen que ver con la identificación de esa problemática, o sea, cómo se analiza la problemática de ciberseguridad.
En general, las entidades, hoy hay entidades internacionales muy conocidas, como son la ISA, ISACA, SANS, son todas entidades en donde hay un sinfín de cursos de capacitación, algunos más complejos, ¿sí? Porque hay ciberseguridad defensiva, ciberseguridad de ataque, simulaciones de equipos, se llaman Blue y Red Team, para proteger y atacar, y obviamente el ejercicio profesional, estando en un ámbito industrial, fantástico, porque no estamos en un ambiente controlado, hay miles de variables que analizar, y bueno, poco a poco el hecho de ir tomando esos cursos, esas certificaciones, uno empieza a entrar dentro de a tener esa facilidad y esos skills para poder formar parte de un equipo de ciberseguridad industrial. Yeah, I would like to also add, if you don't mind, that there, as Mario was kind of implying, there's different facets to this. There's the management side of it, there's the policy side of it, you know, developing your standards and so forth and measuring them, the governance, risk, and compliance elements of it. You get down into the operational implementation elements of it, and then you can get down into the, maybe you want to get into more into the forensic side. So after an attack occurs, looking at the indicators of where the attack came from, how did they actually get in, what did they actually do, and the forensics piece of it. So often I have people approach me who want to, straight out of school, and they want to go back into school and get some training on this. And I said, well, what are you passionate about? What are you interested in within this space? Because it's big, it's large, top to bottom, there's an enormous amount of things to do. I've been doing it many, many years. I haven't done a lot of forensic work. I usually outsource that to forensic specialists. There's procedures you need to follow to track the data and make sure that it doesn't get manipulated as it gets passed from person to person within the process. And so there's an actual certification. There are dozens and dozens and dozens of certifications because there are dozens and dozens and dozens of specialties within this. And so you have to figure out, you have this control system knowledge, highly valuable. Not a lot of cybersecurity people understand the control system space. So you've tackled the hardest part, in my opinion, is to bring that value to the table. And now you need to figure out, what do you want to do in cybersecurity as it relates to control systems? Because it is a very vast space of specialties. And if you want to get really special, very focused in something really narrow, you can. If you want to be more broad and cover the whole gamut, but not go super deep in all of the knowledge, you can do that also. Excelente, la respuesta de Tom creo que fue mucho más enciclopédica, ¿no? Sí, adhiero totalmente a lo que comenta. Bueno, bien. Tengo una pregunta para Tom, ya que acaba de intervenir. Es una pregunta de Stefano Palumbo, que dice, más que nada es un pedido de sugerencia de cómo recomendarías, Tom, en tu experiencia, dividir la planta en subunidades para un análisis más eficiente. Por ejemplo, sala de control, enterprise y oficinas, etc. Yeah, so there's two facets that you have to do. And there's two different basic schools of how to approach this. So in some of your standards, they basically say, you should segment and segregate your environments by how critical they are. Okay. That becomes very difficult because of all of the different complexities and the variables that you have in these environments to find a more, it's called cookie cutter approach. What API 1164 does is says that you want to define segments in your network for whatever reason. Then you determine how important the segment is and you protect it accordingly. So you could actually have a printer in a highly critical environment because it just logically makes sense to keep that printer on that network as opposed to adding more divisions using a firewall or something. And so we basically just say, divide it. We put on no requirements in 1164 as to why you divide something. It's up to the implementer to figure out how to divide it. But once you do, you assess the impact, how
much impact can occur in that entire environment. And all assets in that environment need to apply the same security protections that are defined in that profile. And so those two different schools of thought are you divide it by criticality and you protect that by criticality, or you just put things into buckets that make sense to you and then you protect it according to its impact level. Now, the way why we went to the second approach within 1164 is because in my years of being in this, and I'm sure Mario has seen the same thing, there are so many different architectures out there and so many different decisions and the reasons why it's divided the way it is, that you can't come up with a fixed set of rules. And if you say you have to do it by criticality, then they're going to have to start subdividing and adding a lot more network equipment and so forth to do that. So what we do is we say, put things into network segments. All right, that's the term. Segment your network into pieces, then determine the security requirements of that piece based on the criticality of its impact, and then apply the security to it. All right. And now you don't have to worry about why it is the way it is. And again, you can end up with a printer in a very critical environment, but it just has to live, abide by the same rules. Right. Now that second piece where you're applying the security requirements to it, that's where we call it segregation. You have segmenting the network into pieces and you segregate it by the kind of security controls you put around it or in it. All right, so we basically talked about both elements, and some people kind of mix those two together, but we basically say segment into pieces, segregate by security levels. All right, and that's the approach. Now, I think Mario was talking in terms of, or not, I'm sorry, it wasn't Mario. There's other standards out there. I think it might even be 62443 that basically talks about this first mode, which is, in some of the government regulations I know talks about the first mode, where they say determine the criticality and protect it accordingly, right? But that puts too much change into these environments, and often the risk of operational capabilities, impacting operational capabilities, is higher than the cyber risk that you're dealing with by doing this constant segregation and moving assets around by criticality. So we went down the second approach. I hope that answered the question. Bien, solamente una precisión, que quedan solamente 5 minutos, 6. Así que vamos a seguir con unas preguntas, pero si no podemos compartir todas las preguntas y que Mariano o Tom no pueden contestar todas las preguntas que están en el bloque de preguntas, bueno, obviamente se los vamos a compartir luego y serán contestadas por escrito luego del webinar. Excelente. Sí, gracias, Stephen. Tengo una pregunta que es para los dos. ¿Cuál sería la dotación mínima de personal, nivel de inversión y costos operativos anuales que una empresa de midstream debería dedicar a la ciberseguridad industrial para hacer frente a las amenazas presentes? So I'll go first if you don't mind. So to me, it's not about whether you're a midstream, it's what assets do you have? How critical are they, say, to your national infrastructure? Whether you have regulation around them and so forth. A general rule of thumb is, I know that in the US, and I'm assuming other places, very well-defined and a high maturity level of safety culture in the company. Always having safety meetings, always having safety preparations and so forth. And the safety organization, those that are involved in safety organization and compliance to safety, is a good rule of thumb as to how much you should be investing in cybersecurity. But it's just a rule of thumb. It can get substantially higher. I have been in environments which have not near enough. It's considered one of the largest in the United States. And we had one of the smallest cyber staffs you could imagine, right? We're totally overwhelmed. You can't do the basic blocking and tackling and doing all your basic stuff. And any kind of a disruption
is a significant disruption. And so, this is an area where there's two sides to this, and Mary brought this up. The staffing levels, there are so many openings today and nobody to fill them, but also people are understaffed to begin with, right? They may not even have an open recs for people, but they need them. But if they put them out there as open positions, the chance of getting qualified people to fill them is very low. Sí, no tengo mucho más para añadir, porque hay varios aspectos que uno tiene que considerar previo a decir cuántas personas o cuál es la inversión. Tengo que ver desde dónde estoy partiendo, ¿sí? Esto que hablaba Tom de cuál es la cultura de seguridad que tengo dentro de la empresa es determinante. Si yo ya tengo una cultura medianamente desarrollada y soy apegado a evitar riesgos, hasta puedo reconvertir y utilizar personal propio de otros ámbitos para iniciar el camino. Obviamente que voy a necesitar después personal específico. Y después me voy a topar con ese otro problema que mencionó Tom. Hoy lo mencioné, hay miles y miles y miles de posiciones de ciberseguridad abiertas y no hay personal para cubrirlas. Por eso es que una de las determinaciones que ha tomado Honeywell desde el punto de vista de servicios es tener servicios administrados. Ayudar a los clientes que no pueden cubrir esas brechas, teniendo un servicio administrado para, con un equipo ya un poco más consolidado, o tal vez con mayor capacidad desde el punto de vista de tener ya una infraestructura implementada para eso, poder ayudarlos a resolver o a empezar a monitorear algunos de los problemas que pueden tener y que no tienen identificados. Entonces es muy difícil cuantificar cuánto van a invertir, no es algo que se pueda circunscribir, y no es lo mismo tener una línea de midstream de no sé, 13.000 kilómetros que tener un ducto un poco más pequeño. Hay también otros temas que considerar desde el punto de vista de dónde están esas instalaciones, que muchas veces hasta son inaccesibles, y para hacer ciberseguridad también eso es bastante complejo. Pero bueno, creo que quedó más o menos respondido. Excelente. Sí, no sé si nos da el tiempo de tomar otra. En realidad, podemos hacer una última, que me parece que puede ser rápida de contestar, y las demás, como decía Tifen, quedan a disposición de los disertantes para ser contestadas luego por email. La última, para Mariano, de Raúl Guío. Aprovecho a saludarte, Raúl, es un delegado del Comité de Ductos y Terminales de ARPEL. Pregunta, ¿cuántas compañías en la actualidad están usando o practicando estos nuevos estándares y sistemas OT de ciberseguridad que tengas conocimiento? A ver, ¿cuántas compañías en Latinoamérica? Lo podremos dividir por verticales, Raúl, para hacerte una respuesta. Verticales principales de energía, oil and gas, upstream dejémoslo afuera, que es una problemática específica por la distribución geográfica, pero downstream y midstream. Energía mencioné, pulpa y papel, minería. Creo que esos son los verticales más importantes hasta donde yo tengo conocimiento. Todas, de alguna manera, ya están implementando a través de la IEC 62443 como norma generalista. Generalmente se suma a eso la NIST como framework de guía. Están utilizando ciberseguridad o están implementando ciberseguridad. Las principales compañías de Latinoamérica de esos verticales, todas tienen algún tipo de implementación de ciberseguridad. En el ámbito industrial, obviamente, está yendo hacia eso, tienen definida la regulación. En el ámbito corporativo y en el ámbito de IT, mucho más desarrollado. En algunos casos ocurre que te dicen, sí, tenemos ciberseguridad industrial, pero cuando vas al ámbito industrial les preguntás qué políticas y qué procedimientos utilizan y no los conocen. Entonces es como que hay una declamación de qué es lo que quiero hacer, pero todavía no llegó a ese nivel de permeabilidad. Pero no sé, Tom, si tú conoces de otras industrias, otros verticales, o por lo menos el de petróleo, pero en Latinoamérica ya está muy, muy desarrollado el tema de implementar ciberseguridad con esas normativas, IEC 62443 y NIST, sin entrar en casos particulares. Yeah, just very quickly, in the U.S., it really depends on the operator, owner-operator, say for the midstream. How mature they are, how risk adverse they are. That's really what it comes down to. Some companies are more aggressive. They're in a growth cycle. They're buying assets. They're less diligent on the security side of it. Others are very risk adverse and they don't take
take risks, right? So they try to reduce risk at every opportunity. Those companies that are in the risk adverse bucket category, they already have their standards in place. So implementing something like API 1164 is more of a comparison of what they have implemented to what 1164 says, and looking for those little gaps that might exist, and doing some maturity improvements on them. But it does go down into the aspect where they don't have any dedicated security people. The organization is actually, the maintenance guy on site has some tasks that he needs to do and check some log files or something, right? But they don't have anybody dedicated to it. So it's all over the spectrum. And I would say that as a whole, in general, it's not near as mature as it should be, for the fact that they're operating critical infrastructure for the company. It's just my own personal opinion. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a cerrar la actividad, ya pasamos 2 minutos. Bueno, primero muchas gracias a Tom, a Mariano, a Brian de la API por bueno, disertar y sus presentaciones, y a Brian por coorganizar con nosotras esta actividad. Las preguntas, como ya dije, que quedan por contestar, las vamos a pasar tanto a Tom y a Mariano para que los que hicieron la pregunta reciban sus respuestas. En algunos días vamos a compartir las presentaciones y la grabación, y al cerrar, por favor, les pedimos contestar a la breve encuesta de satisfacción, que nos será de mucha utilidad para organizar otra actividad, mejorar y saber qué temas en particular les interesa. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima instancia. Chao, chao. Chao, hasta luego, gracias. Bye-bye, thank you.